Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal o bienvenido a mi canal si sos nuevo por acá. Mi nombre es Pame y el día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando del caso de Paulette Guevara, que sucedió en México en el 2010. Un caso que tuvo muchísima notoriedad, mucha cobertura, muchas veces se le denomina como el caso de John Bennett mexicano. Además causa muchísima controversia y al día de hoy hay muchas personas que consideran que no se hizo justicia en este caso y que las personas que cometieron el crimen salieron impunes. Así que hoy les voy a contar todo sobre el caso, toda la información, la investigación, todos los detalles y finalmente toda la controversia y todas las teorías que giran en torno a este caso a pesar de ya ser catalogado como resuelto. Recordarte de que si te gusta este video, ojalá le puedas dar un like. Si este contenido es algo que te interesa, ojalá puedas suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que te notifique cada vez que subo un video nuevo. Y también seguime en Instagram porque es ahí donde les voy a dar información sobre diferentes casos que tal vez no llega a un canal de YouTube. Y también por ahí es donde me puedes contactar si tenés alguna duda o alguna pregunta o también alguna sugerencia de algún caso. Me mandas un mensaje por Instagram. Y sin nada más que decir, vámonos directo al caso. Paulette nació el 20 de julio del 2005 en la Ciudad de México. Su madre se llamaba Lisette Fara y su padre Mauricio Guevara. Ellos se habían casado 4 años antes. Ambos venían de familias con un muy buen estatus económico y finalmente Lisette terminó siendo una abogada muy exitosa y por su lado Mauricio terminó siendo un hombre de negocios también sumamente exitoso. El primer embarazo vino 2 años después del matrimonio. La pareja tuvo a una niña sumamente saludable, a la que también llamarían Lisette. Por lo tanto, en este video me voy a referir a la madre como Lisette y a la niña solamente como Liz para evitar cualquier tipo de confusión. Y 2 años después, Lisette queda embarazada nuevamente. Sin embargo, este embarazo no sería tan sencillo como fue el primero, tendría muchísimas complicaciones y Paulette nació a las 25 semanas de embarazo pesando solamente 1.17 libras. Desde ese momento los doctores le informaron a la pareja que Paulette iba a tener ciertas limitaciones, no iba a poder hablar, no iba a poder caminar correctamente y aparte de eso iba a tener retraso mental. Sin embargo, Paulette era una niña sumamente fuerte, tenía muchísimas convicciones y con la ayuda de los doctores, Paulette aprendió a caminar. Y si bien es cierto que lo que podía dar era apenas unos pasos, esto era muchísimo más de lo que cualquier doctor hubiera esperado. Y también aprendió a hablar. No podía formular frases completas, pero sí podía decir las palabras justas y necesarias para ser entendida, como papá, mamá, agua, comida. Paulette asistía al kindergarten, pero por supuesto necesitaba una atención especial y además tenía constantemente que asistir a doctores y a fisioterapeutas. La noche del domingo 21 de marzo del 2010, Paulette, su hermana mayor Liz y su padre Mauricio regresaban a casa después de haber tenido un paseo de fin de semana en el Valle de Bravos. Lisette no había ido con ellos a este paseo y en ese momento se reportó de que ella se había ido con su amiga Amanda a pasar el fin de semana en Los Cabos. Lisette llegó un poco antes que las niñas y esperaba su llegada para prepararlas para ir a dormir. Y cuando llegaron, Lisette dijo que acostó a las niñas, acostó a Paulette, le dio un beso de buenas noches y le dijo que la vería a la mañana siguiente. Sin embargo, esa sería la última vez que Lisette vería a su hija con vida. La familia tenía bastante dinero y vivían en un complejo de condominios que era bastante grande, bastante seguro, y además en esa misma casa vivían 2 niñeras que además eran hermanas de nombre Erika y Marta. Mauricio y Lisette los habían contratado para que cuidaran a las niñas, principalmente a Paulette, porque ella necesitaba atención 24/7. A la mañana siguiente, el 22 de marzo, las niñeras levantan a la hermana mayor de Paulette, Liz, para prepararla para ir a la escuela. Ambas tenían que ir a la escuela, sin embargo, Liz tenía un horario más temprano, así que la prepararon, la fueron a dejar alrededor de las 7 de la mañana a la parada de bus
en donde esperaron a que la buseta o el bus recogiera a Liz. Luego regresaron a la casa y alrededor de las 8 a.m. decidieron ir a despertar a Paulette. Sin embargo, cuando llegaron a la habitación descubrieron que Paulette no estaba. La niñera empezó a buscar por diferentes partes de la casa. En algún momento pensó que tal vez Paulette estaba con sus padres, ya que muchas veces si ellos la escuchaban llorar o toser, ya sea Mauricio o Lisette, venían por ella para llevársela a la habitación con ellos. Sin embargo, la niñera fue a ver y a revisar el cuarto de Mauricio y de Lisette y Paulette tampoco estaba ahí. Paulette tenía discapacidades físicas, así que no era posible que ella se hubiera podido levantar sola de la cama o se hubiera podido bajar sola de la cama, que además era muy alta, o que anduviera caminando por el edificio, dado que ella solamente podía dar tan solo unos pasos. Las niñeras buscaron por el apartamento, debajo de la cama, en el baño, en las diferentes habitaciones, pero al no encontrarla, llamaron a Mauricio, que ya había salido de casa para ir a trabajar, y fueron a despertar a Lisette, que estaba en su habitación durmiendo, para informarles que Paulette había desaparecido. Las niñeras buscaron desesperadamente todo el edificio, preguntaron a todos los vecinos, revisaron la piscina, buscaron en las áreas comunes, pero nada, no lograron encontrar a Paulette. Sin embargo, lo más extraño es que ni Mauricio, cuando llegó del trabajo, ni Lisette, cuando se despertó, se unieron a la búsqueda o perdieron la calma o se alteraron cuando les informaron de la desaparición de Paulette. Y esto es un poco extraño porque uno esperaría que un padre al que le han informado que su hijo está desaparecido, principalmente si requiere todos los cuidados especiales que requería Paulette, uno esperaría que perdieran la calma o que se volvieran locos buscándola, pensando que podrían haberla secuestrado, que podrían estarle haciendo daño. Sin embargo, esto no fue el caso ni para Mauricio ni para Lisette. Se reportó que mientras las niñeras realizaban la búsqueda, Lisette se había sentado en la mesa a tomarse un café, que Mauricio nada más andaba caminando por el condominio, que muy ocasionalmente se fijaba debajo de una cama o debajo de una mesa, pero ninguno de los dos se puso histérico o ninguno de los dos entró en pánico después de que les avisaran de la desaparición de Paulette. Mauricio le notificó a su hermana de la desaparición de Paulette y es ella, no Mauricio y no Lisette, la que notifica a las autoridades. Después de esto, el alcalde le notifica al fiscal general del Estado de México sobre el caso, ya que esta era una familia muy adinerada, tenía muchísimas conexiones, así que hicieron uso de esas conexiones. Durante ese primer día, la policía registró la casa múltiples veces, de arriba para abajo, completamente alrededor de unas 5 veces. Sin embargo, no lograron encontrar a Paulette. El lugar donde ellos vivían era un lugar sumamente seguro, tenía guardas, tenía cámaras de seguridad y sin embargo nadie había visto nada extraño. Las puertas y ventanas del edificio estaban completamente cerradas, no había indicios de ninguna pelea, las puertas no habían sido forzadas, las ventanas no habían sido forzadas, así que no había ningún indicio de que alguien hubiera entrado a la casa. El caso, que fue encabezado por el abogado Alberto Baspas, se volvió rápidamente mediático. Tanto Lisette como Mauricio dieron diferentes entrevistas pidiendo por el regreso de Paulette. Sin embargo, en ninguna de estas entrevistas lucen tristes o preocupados por la desaparición de su hija, y eso es sumamente extraño. Al final de la semana, el caso de Paulette estaba en todo lado, en internet, en las calles, en los noticieros, en vallas publicitarias. Todo el mundo podía ver la fotografía de Paulette, en donde además se indicaba la información como su edad y su condición física. Durante los siguientes días, cientos de policías, de investigadores, de médicos forenses ingresaron al cuarto de Paulette y nunca se aseguró la escena del crimen. Así que todas estas cientos de personas que ingresaron la contaminaron completamente. Nunca ninguna de estas personas que se consideraban profesionales decidieron cerrar el cuarto de Paulette, decidieron asegurar la escena del crimen para poder conservar cualquier evidencia que se pudiera encontrar en esa habitación. Y es que hasta familiares ingresaron ahí, se quedaron a dormir en la cama de Paulette. Los policías inclusive utilizaron el baño de Paulette. Además ingresaron muchísimos medios de comunicación. Lisette dio varias entrevistas en el cuarto de Paulette sentada sobre su cama, pero de nuevo en ningún momento se le ve triste o derrama alguna lágrima.
Y en algún momento, uno de estos medios de comunicación enfoca unas pijamas que estaban sobre la cama de Paulette, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y luego el caso da un giro totalmente inesperado. El fiscal general del Estado de México, Alberto Baspas, informa que Mauricio y Lisette, así como las niñeras Erika y Marta, serían sometidos a una orden de restricción por falsedades y por inconsistencias en sus declaraciones. Básicamente dice que Paulette era una niña con discapacidades y que era imposible que ella solita se hubiera bajado de su cama y se hubiera salido del cuarto, y que además no había ninguna evidencia de que alguien hubiera ingresado forzosamente a la casa o a esa habitación. Y textualmente dice: cada uno de ellos en determinado momento ha falsificado sus declaraciones, lo que ha dificultado conocer la veracidad de los hechos y establecer una línea firme de investigación. El 30 de marzo, Mauricio y Lisette, así como las niñeras Erika y Marta, pasaron varias horas en la estación de policía y luego fueron trasladados a un hotel donde se les fue prohibido salir para cumplir con su orden de restricción. Al mismo tiempo, policías, investigadores y médicos forenses se dirigen al condominio de esta familia para hacer una reconstrucción de los hechos y tratar de obtener algún tipo de evidencias en la escena que claramente ya había sido completamente contaminada. Sin embargo, el 31 de marzo, después de notar un extraño olor, la policía decide registrar una vez más la habitación de Paulette y lamentablemente a las 2 de la mañana encuentran el cadáver de Paulette. Estaba envuelta en sus propias cobijas al final de su propia cama. La cama que utilizaba Paulette era una cama grande, recientemente se la habían cambiado ya que antes de eso utilizaba una cuna, y el colchón que tenía era más pequeño que la cama, entonces quedaban espacios entre el colchón y la cama, y es precisamente en uno de esos espacios, al final de la cama o en la parte inferior, que encuentran el cuerpo de Paulette 9 días después de haber desaparecido. Existe un video elaborado por los investigadores sobre el momento exacto en el que descubren el cuerpo de Paulette. No lo voy a poner aquí porque es un video muy gráfico, les voy a dejar el link en la descripción por si alguno quisiera verlo. Y durante este video, la reacción inicial de uno de los investigadores es empezar a gritar: la golpearon, justo cuando ve unas manchas que tenía las sábanas. Y es que estas manchas parecían ser sangre, sin embargo, luego se pudo comprobar que las manchas provenían de fluidos producto de la descomposición. En una autopsia inicial, los médicos forenses indicaron que Paulette no podría haber estado en el lugar en el que la encontraron por más de 3 días, ya que hubiera emitido fuertes olores producto de la descomposición, los cuales los hubiera podido notar la policía o los perros rastreadores o básicamente cualquier persona que hubiera ingresado a esa habitación. Estos médicos forenses querían catalogar la muerte como un homicidio y de hecho uno de estos médicos se rehusó totalmente a firmar la segunda autopsia, de la cual ya vamos a hablar en unos instantes, porque él creía que era completamente imposible que Paulette hubiera estado en ese lugar por 9 días sin olor a descomposición. Una segunda autopsia, que fue la que la policía hizo oficial, dice que el cuerpo de Paulette no fue manipulado después de su muerte, que ella consumió alimentos aproximadamente unas 5 horas antes de morir, que su cuerpo no presentaba ningún indicio de violencia física o sexual y que ella pudo haber muerto de 5 a 9 días antes de haber sido encontrada, estableciendo que perfectamente pudo haber sido el primer día, lo cual coincide con el día de su desaparición. El informe oficial también menciona que no habían rastros de drogas o de sustancias tóxicas en el cuerpo de Paulette que pudieran de alguna forma alterar su conciencia, y la conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se desplazó a través de la cama y accidentalmente cayó entre el espacio que había entre el colchón y el pie de la cama, donde textualmente murió asfixiada debido a la obstrucción de las cavidades nasales y la compresión torácica abdominal, y posteriormente permaneció allí desapercibida durante 9 días. Así que finalmente la muerte fue catalogada como accidente a pesar de todas las múltiples inconsistencias, y cuando se le preguntó a la policía de que cómo explicaban ellos que un cuerpo hubiera estado ahí durante 9 días sin emitir ningún olor a descomposición,
La policía dijo que tenía la teoría de que todas las cobijas, el edredón, la sábana que envolvieron el cuerpo de Paulette cuando ella quedó atrapada, sirvieron de alguna forma como embalsamiento y que esto atrapó todos los olores posibles de la descomposición. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, cientos de personas estuvieron en esa habitación, policías, investigadores, médicos forenses e inclusive varias personas, amigas de la familia, se quedaron en esa habitación, durmieron en esa cama y nunca nadie notó que hubiera ningún bulto al final de la cama o algo al final de la cama y tampoco ningún olor proveniente de esa habitación. ¿Cómo es posible que nadie notara que había algo al final de esa cama? Si Paulette se quedó atrapada en las cobijas y luego cayó entre el espacio que había entre el colchón y el final de la cama, de alguna forma cuando cayó ahí tuvo que haber jalado las cobijas o las hubiera como atrapado o ajustado de alguna forma. Y todas estas personas, muchísimas personas que se quedaron a dormir ahí, cuando se acostaban, hubieran tenido que notar que había algo al final de la cama, hubieran sentido que había algo al final de la cama que estaba jalando las cobijas o que tenía atrapadas las cobijas, que no les permitía cobijarse bien y hubieran podido levantarse a registrar. Sin embargo, ninguna de ellas sintió nada. Además, las niñeras acomodaban la cama como en tipo hotel, en el que metían todas las cobijas y todas las sábanas debajo del colchón y esto hacía que quedara toda la cama como bien ajustada. Ellas por un lado nunca sintieron nada, todo quedaba muy liso y ajustado, y por otro lado cuando las personas que llegaban a quedarse a dormir tenían que desajustar las cobijas para poder meterse dentro de las cobijas, y ninguna de ellas tampoco dijo que notó nada o que hubiera algo que impidiera que ellas jalaran las cobijas. Además, en teoría, si cuando se metían ahí y levantaban las cobijas de alguna u otra forma, entonces hubiera salido el olor de descomposición de ahí, porque la teoría de la policía es que las cobijas mantenían encerrado ese olor, pero si las personas levantaban las cobijas para meterse a dormir, ese olor hubiera salido, y efectivamente nunca salió porque nunca nadie pudo oler nada y nunca nadie realmente vio nada ahí. Ahora, lo más extraño es que Lisette y Mauricio permitieran que otras personas durmieran en la cama de Paulette. Existen casos de padres en el que cuando pierden a un hijo o su hijo desaparece, ellos cierran la habitación, no dejan que nadie entre ahí, no quieren que nadie perturbe las cosas de su hijo, quieren que todo permanezca tal y cual su hijo o su hija lo dejó. Sin embargo, este no es el caso ni con Mauricio ni con Lisette. Ninguno de los dos tuvo ningún problema con que la gente ingresara a esa habitación y mucho menos tuvo ningún problema con que la gente durmiera en la cama de su hija desaparecida. La policía pudo haber evitado todo esto, le pudo haber indicado a la familia que nadie se podía quedar a dormir ahí porque podrían destruir evidencia forense, ya que eso era una escena del crimen, fue el último lugar en el que fue vista una niña. Pero aparte de eso es sentido común, ya todos sabemos cómo esto funciona, ya sabemos que en una escena del crimen es sumamente importante conservar el ADN y las huellas digitales, ya sea para poder descartar a un sospechoso o más bien para poder dar con el culpable, pero aparentemente la policía no tenía este sentido común y tampoco lo tenían ni Mauricio ni Lisette. O tal vez lo hicieron al propio y decidieron meter a personas a dormir ahí precisamente para destruir evidencia forense. Después de que el cuerpo de Paulette es encontrado y a pesar de que su muerte se catalogó como un accidente, Alberto Basbás, el fiscal general del Estado de México, declara: Lisette es la única sospechosa del caso. No tengo duda de que esto es una investigación por homicidio. Al día siguiente, el 3 de abril, Lisette empieza un procedimiento para levantar la orden de restricción que había en su contra y el 4 de abril se le concede la libertad, al igual que a Mauricio y a las dos niñeras, Erika y Marta. Todos pueden salir del hotel, sin embargo, ninguno puede salir del país, ya que todavía no se ha cerrado la investigación. El 6 de abril se lleva a cabo el funeral de Paulette, en el que solo asisten Lisette y la familia de Lisette. No se le fue permitido a la familia Guevara, a la familia de Mauricio, ir a este funeral
por un supuesto acuerdo. No sabemos qué contiene ese acuerdo o por qué hicieron un acuerdo, pero es sumamente extraño que no dejaran que la familia del padre pudiera ir al funeral de Paulette. El 7 de abril, la familia Guevara denegó la solicitud de Lisette de poder ver a su hija Liz, ya que la niña se había quedado con la familia desde el domingo 4 de abril y pasaría un mes hasta el 10 de mayo en el que la Procuraduría General de la República le concede la custodia de Liz a la madre Lisette. Más de 7 años después, el 3 de mayo del 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado y cremado, ya que las autoridades consideraron que su cuerpo ya no era objeto de prueba para la investigación y con esto acabaron con la única evidencia existente del caso, el cuerpo de Paulette. Y ahora vamos a ir con todas las teorías y controversias que giran en torno a este caso. Y la primera teoría es que Lisette mató a su hija. Y existen varias razones por las que muchísimas personas consideran que Lisette es culpable. Lisette nunca mostró ningún signo de tristeza durante ninguna de las entrevistas relacionadas a la desaparición de Paulette y tampoco lo hizo cuando Paulette fue encontrada sin vida. Y si bien es cierto, todas las personas tienen un duelo diferente y no podemos juzgar la forma en la que cada persona vive un duelo, es sumamente extraño su falta de empatía ante la situación. Además, durante las entrevistas hizo comentarios un poco fríos e inapropiados, como que tal vez Paulette fue tomada por aliens o por Harry Potter, y en algún momento durante alguna entrevista dijo que no importa si perdía a Paulette porque igual le quedaba otra hija. ¿Qué padre o madre dice algo así? Una conclusión que se la llevaron nosotros. Ya, esto llegué a la milla. Esto es mi locura. Igualmente fue publicada una grabación entre la hermana mayor de Paulette, Liz, y Lisette, que había sido tomada por medio de unos micrófonos escondidos que habían dentro de la casa de Lisette, y en esta grabación Lisette le dice a Liz que no le diga nada a la policía en relación a la desaparición de Paulette, porque si no la policía la va a culpar a ella, a Liz, de 7 años. Cuando Liz le pregunta ¿por qué, mamá?, Lisette le responde: porque si no nos van a echar la culpa de que nos la robamos o de que tú la sacaste para que se la robaran. Me dice, no, más bien estamos muy tristes porque mi mamá se perdió. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada. ¿Ok? Porque no sabemos nada. Al principio, cuando se le preguntó sobre esta grabación, Lisette lo negó y dijo que eso nunca había pasado, pero claramente después de que le enseñan que la grabación existe, Lisette acepta que tuvo esa conversación con Liz, pero dice que toda esa conversación fue sacada fuera de contexto. La verdad no entiendo en qué contexto estaría bien decirle algo así a la pequeña Liz de tan solo 7 años, pero bueno. La psiquiatra legal experta que trabajaba junto a los investigadores, después de estudiar a Lisette, la describió como una abogada inteligente y astuta, fría, sin empatía, distante y sin ninguna conexión emocional. Básicamente le dijo al público que Lisette tenía un trastorno de personalidad, que si nos basamos por esas características que la psiquiatra dijo, podría haber estado hablando de una psicopatía o de un narcisismo. Además, surgieron rumores de que Lisette, durante ese fin de semana en el que estuvo con Amanda en Los Cabos, en realidad no era cierto y que más bien Lisette estaba teniendo una relación extramatrimonial y que durante ese fin de semana no había estado con Amanda, sino que había estado con su amante. Sin embargo, Lisette negó esto siempre completamente. Alberto Basbás siempre dijo que Lisette era su única sospechosa y que él estaba completamente seguro de que esto era un caso de homicidio, y con esas declaraciones, de alguna u otra forma, hizo que el público siempre culpara a Lisette de lo que había pasado. Sin embargo, después salieron a la luz los hechos de que Alberto Basbás en realidad era muy amigo de Mauricio Guevara y de toda la familia Guevara, así que se especuló de que tal vez Basbás había culpado de esa forma a Lisette para ya sea quitarle la culpa de encima a Mauricio o porque Mauricio se quería vengar de ella por haber tenido un amante. Y además está todo el asunto de las pijamas.
Durante una de las entrevistas que Lisette estaba haciendo sobre la desaparición de Paulette, ella estaba sentada en la cama de Paulette, estaba enseñando unos dibujos que Paulette había hecho y en el video se pueden apreciar en la esquina de la cama unas pijamas. Pues fueron estas mismas pijamas con las que fue encontrado el cuerpo de Paulette unos días después. Luego de que este documento se hiciera público, una cadena de televisión decide transmitir todo el video de la entrevista sin ningún corte, incluyendo toda la preparación previa que hubo antes de la entrevista. Y durante esta preparación se puede observar a Lisette junto con el entrevistador que están conversando sobre cuáles objetos de Paulette quieren incluir en la entrevista. Y en ese momento el entrevistador le pregunta a Lisette que si esas pijamas son de Paulette y Lisette le dice que no, que son de la hermana de Paulette, de Liz. Entonces el entrevistador las descarta como parte de la entrevista y las coloca en la esquina de la cama, que fue precisamente donde la audiencia las identificó. Esta es su pijama, ¿verdad? No, esa es la pijama de mi grande. De su niña, ¿no? Ok. Ya ni quiero decir que tengo, entonces no veamos. Sí, nada más vale, ¿verdad? Pero mejor miren la Mejor firma si y la quiere- sacamos. Si quiere, platíqueme nada más Sí. de los ¿Pero qué te de los platico? dibujos. Estos son, los hizo en la escuela. Sí. Entonces básicamente lo que se quería decir es que existían dos pares de pijamas, uno que pertenecía a Paulette y uno a Liz, la hermana de Paulette. Sin embargo, siempre se cuestionó el hecho de que por qué no se le informó a las autoridades de que existían dos pares de pijamas idénticos. Y después de que se encontró el cuerpo de Paulette, la policía nunca más volvió a referirse sobre el tema de las pijamas. Así que básicamente muchísimas personas apuntan a Lisette como la culpable de la muerte de Paulette. Dicen que tal vez ella la mató porque como Paulette era una niña con discapacidades, se convirtió en una carga emocional, física y económica para Lisette y que por eso ya no la quería tener más en su vida. La segunda teoría involucra a ambos padres, a Mauricio y a Lisette, y que ambos fueron responsables de la muerte de Paulette y que juntos montaron la escena del crimen. Lo que se rumora es que dado los excesivos gastos médicos de Paulette en terapia física, terapia de lenguaje, diferentes doctores, medicamentos, etc., Mauricio y Lisette estaban teniendo grandes dificultades económicas y tenían mucho miedo de no poder seguir pagando el lujoso apartamento que tenían o seguir viviendo la lujosa vida que vivían. Así que algunas personas piensan que tal vez lo que Mauricio y Lisette querían era simular un secuestro para de alguna forma obtener dinero de diferentes fuentes como donaciones, el Estado, los medios de comunicación y hasta de la propia familia de Mauricio, y que entonces decidieron esconder a Paulette dentro del edificio. No la pudieron haber sacado porque si no se hubiera visto en las cámaras de seguridad. Y algunas personas indican que tal vez ese lugar que escogieron para esconderla pudo haber sido la parte de arriba del techo del ascensor. Muchas personas que vivían en el mismo edificio que vivía Lisette y Mauricio dijeron haber notado durante los días de la desaparición de Paulette como un bulto en el techo del ascensor, como si algo lo estuviera empujando hacia abajo. Así que lo que se supone en esta teoría es que tal vez Mauricio y Lisette decidieron esconder a Paulette en ese lugar, que era un espacio pequeño arriba del ascensor, que le dijeron que iban a regresar por ella después. Sin embargo, no pudieron regresar por ella, dado que el caso se hizo mediático y habían muchísimos medios de comunicación y habían cientos de investigadores y de policías en el edificio. Así que cuando tuvieron la oportunidad de regresar por Paulette, la encontraron muerta. Ella se había sofocado, dado que era un lugar tan pequeño. Y fue entonces cuando decidieron colocarla al final de la cama donde fue encontrada. Ahora, esto no tiene mucho sentido, dado que Mauricio y Lisette comenzaron a atacarse y se culpaban uno al otro por la muerte de Paulette. Y si hubieran hecho esto juntos, uno pensaría que tratarían de mantener un frente unido, y más cuando se había declarado la muerte como accidente, así que no tiene sentido que se esté culpando uno al otro, porque eso lo único que haría es que toda la atención se concentrara en ellos y generaría dudas. Y además de esto, recordemos que no le fue permitido a la familia de Mauricio ir al funeral de Paulette, así que en realidad esta teoría no tiene mucho sentido. La siguiente teoría dice que las culpables son las niñeras, Erika y Marta,
Y esto lo dicen porque ellas fueron las últimas que vieron a Paulette la noche anterior, fueron las que descubrieron que Paulette no estaba al día siguiente, eran las que acomodaban la cama de Paulette, etc. Sin embargo, ellas se muestran realmente afectadas en todas las entrevistas. Ellas fueron las únicas que se preocuparon realmente por Paulette, fueron las únicas que buscaron en todo el edificio por Paulette, no Mauricio y Lisette, lo hicieron las niñeras. Y además de esto, cuando la policía catalogó la muerte de Paulette como accidente, ellas fueron a donde los investigadores y les rogaron que por favor reabrieran la investigación. Así que si fueran culpables, claramente no harían esto, por lo que esta teoría tampoco tiene mucho sentido. La siguiente teoría dice que fue Liz, la hermana mayor de Paulette, la que la asesinó. Y lo que se dice es que tal vez en ese momento Mauricio y Lisette estaban teniendo muchos problemas maritales y estaban discutiendo mucho. Y ese día, después de que regresaron de paseo, empezaron a discutir. Lisette y Paulette estaban en la habitación y cuando Paulette empieza a llorar, Liz intenta calmarla y le pone la cobija encima para evitar que sus padres escuchen el llanto y accidentalmente la asfixia hasta matarla. Esto lo relaciona con el hecho de la grabación en el que Lisette le dice a Liz que no hable a la policía porque la van a culpar a ella de lo que le pasó a Paulette. Así que esa teoría ha estado también por ahí presente. Y la última teoría dice que Paulette sí murió producto de un accidente, que ella de alguna u otra forma logra moverse a través de la cama y que se cae entre el espacio que hay entre el colchón y el final de la cama, en donde lamentablemente, como no puede salir, muere asfixiada. Sin embargo, aquí entran todas esas inconsistencias de las cuales ya hemos hablado, de que ninguna persona de los cientos de personas que ingresaron ahí notaron que había algo en la cama, nadie nunca olió nada, las personas que se quedaron a dormir no sintieron que hubiera nada en la cama, no había ningún olor a descomposición. Y hasta los mismos médicos forenses dijeron que hubiera sido imposible que el cuerpo de Paulette hubiera estado ahí durante 9 días sin generar un fuerte olor a descomposición. Así que esta teoría es posible, pero extraña. Ahora, el video que muestra el momento exacto en el que se descubre el cuerpo de Paulette también ha sido sometido a muchísimas controversias. En algún momento durante este video, como ya se los comenté, uno de los investigadores, al ver unas manchas que simulaban ser sangre, empieza a decir en voz fuerte y clara como la golpearon brutalmente o fue brutalmente golpeada, alguna de las dos situaciones. Y inmediatamente uno de los otros investigadores empieza a correr la cobija, la cual revela el cuerpo de Paulette colocado a la par del colchón de la cama. Aunque las autoridades locales entregaron ese video a la prensa para probar cómo fue que se encontró el cuerpo, existen dudas sobre su autenticidad. Algunos expertos coinciden en que más bien se trata de una recreación y no de un evento que ocurrió en tiempo real. Esto explicaría la colocación perfecta que tenía la cámara y la posición exacta en la que estaba cada uno de los médicos forenses, que permitía mostrar al público todos los elementos sin ningún tipo de obstrucción. Y también se observa que ninguno de los presentes parece mostrar ningún tipo como de sorpresa o de emoción cuando descubren el cuerpo de Paulette. Más bien siguen narrando todo con una voz muy monótona, como si más bien estuvieran repitiendo un guión ensayado. La hora en la que se grabó el video también parece ser sumamente inusual, que eran las 2 de la mañana. Generalmente este tipo de pruebas y este tipo de cosas se llevan a cabo a la luz del día. Algo muy importante con respecto a este video fue la mancha que se encontró en la cobija, ya que según la teoría de la policía, las cobijas sirvieron como una forma de embalsamiento para los olores, ya que como lo pueden ver en este video, primero tenemos el colchón que está cubierto por una sábana. Entre la sábana y la cama está Paulette, que es cubierta por una cobija. Luego de esta cobija tenemos el edredón y finalmente sobre el edredón está una colcha. Entonces, si el cuerpo tuvo fluidos producto de la descomposición, lo primero que se tuvo que haber marchado fue la cobija, luego el edredón y finalmente la colcha, en ese mismo orden. Sin embargo, en ese video lo único que tiene una mancha de descomposición es la colcha, que es lo que está encima, y ni el edredón ni la cobija tienen ninguna mancha de descomposición. Así que este video genera muchísimas más dudas que respuestas en relación a la muerte de Paulette.
en relación a si es real o si más bien fue montado por las autoridades para hacer algún tipo de encubrimiento. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Es un caso sumamente frustrante, sumamente triste y se nota el pésimo trabajo que hizo la policía mexicana. Déjenme saber en los comentarios cuál de las teorías que les conté aquí son las que apoyan, cuáles las que más les suenan, o si tienen nuevas teorías que yo no mencioné acá, también háganmelas saber en los comentarios, porque este caso es realmente un enigma y lamentablemente no creo que eso vaya a cambiar. Pero bueno, si este video te gustó, espero que ojalá le puedas dar un like, ojalá puedas suscribirte al canal también para seguir viendo diferentes casos similares a este o de otras temáticas también, y seguime en Instagram porque ahí es donde, como ya les comenté, donde les doy updates de diferentes casos y donde me puedes contactar si tienes alguna duda o alguna pregunta o alguna sugerencia. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.